la bienvenida a nuestro quinto podcast y hoy os vamos a hablar sobre temas del ser humano. De nuevo estamos con Lucas y Alejandro, bienvenidos a los dos. Buenos días, igual que siempre es un placer pertenecer en este programa y espero pasármelo muy bien el día de hoy. Buenos días a todos, encantado de estar aquí y preparado para este rato de reflexión con todos vosotros. ¡Let's go! Pues como vamos a ver el ser humano, me he acordado de que el otro día vi un corto que se llama Están hechos de carne y que me pareció muy adecuado sobre este tema que vamos a hablar. ¿Alguno lo ha oído hablar? Pues la verdad es que no. ¿Tú, Lucas, lo has visto? Yo sí, lo vi hace poco y la verdad que, como ha dicho José, está muy adaptado a este tema porque trata sobre dos extraños, digamos alienígenas, que llegan a la Tierra y observan los comportamientos del ser humano y se dan cuenta de que están hechos de carne, pero no logran entender cómo una cosa tan simple como carne puede realizar pues acciones o cosas. Después hay un momento de este corto en el que se fijan en un altavoz, creo que era una radio, y que emitía ondas de frecuencia. Era el sonido. Y ellos se preguntaban que eso no lo estaba haciendo el ser humano y que cómo podía ser. Entonces uno se da cuenta de que fue el mismo ser humano el que creó esa máquina. Y ellos no se lo explicaban. José, ¿tú lo puedes terminar de explicar o que no me acuerdo muy bien el final? Bueno, pues lo que ha dicho Lucas, básicamente al final del corto, llegan a la conclusión de que es posible de que los humanos estén hechos de carne, pero no entienden por qué sus pensamientos, etcétera, sean creados a partir de carne, como el cerebro, por ejemplo. Vale, entiendo más o menos de qué trata el corto. Bueno, pues tal y como lo ha explicado José, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dicen los extraterrestres del corto, porque me parece increíble que un trozo de carne, como puede ser, por ejemplo, el cerebro o los órganos, pues puedan coordinarse para funcionar o para pensar o para tomar decisiones y sin necesidad de nada externo pues, que los controle. Entonces, la verdad es que si lo piensas, creo que es bastante increíble. Bueno, en tu opinión yo discrepo un poco, porque pienso que, aunque resulte muy complejo, el ser humano no está hecho solo de carne, sino que dentro de ella hay reacciones químicas que crean pensamientos y que hacen que el cerebro pues pueda tener ideas y, bueno, pensamientos. Entonces, por eso yo creo que nuestra persona la forma más nuestros pensamientos y nuestras ideas que el propio cuerpo que tú dices. Pues yo Entonces, creo que desde mi punto de vista, si yo fuera los extraterrestres, pues también tendría el mismo pensamiento de que cómo funciona el cuerpo si están hechos de carne, o sea, cómo tienen los sentimientos, etcétera. Y yo creo que esto, por ejemplo, hemos tardado miles de años en llegar a tener una conclusión exacta de cómo se han formado los seres humanos, pero aún así, en la actualidad todavía no se sabe con certeza al 100% de qué están formados los humanos. Siempre va a haber algunas cosas que no podemos demostrar con fiabilidad. Entonces, para un extraterrestre, como es el caso de este corto, es normal de que tengan dudas de cómo funcionan los humanos a partir de la premisa de que están hechos de carne. Sí, yo entiendo vuestro razonamiento, pero todos esos procesos que habéis dicho que se producen en el ser humano, al fin y al cabo se producen en el cerebro, que, como hemos dicho antes, es carne. Por lo tanto, mm, incluso eso me hace reafirmarme más sobre mi postura.
No sé qué pensáis, pero Bueno, pues yo opino que los estudios que se han ido adquiriendo del cerebro, pues han deducido que hay sistemas en los cuales se originan pues las emociones que nosotros tenemos y todos los pensamientos. Entonces, no creo que sea solo un trozo de carne lo que hay en nuestro interior, porque podemos pensar y hacer cosas que si fuésemos un trozo de carne simple no podríamos hacer. Sí, porque, por ejemplo, en mi caso el cerebro, no puedes comparar el cerebro con un cacho de piel de tu brazo. Eso sí que sería carne, pero tu cerebro está formado a partir de neuronas que te producen estímulos para realizar acciones y no puedes comparar a tu cerebro que prácticamente estás aquí gracias a él y yo creo que es incomparable de que esa afirmación de que están hechos de carne del cerebro sea afirmable con lo que dicen los extraterrestres. bueno, pues después de haber hecho esta enfrentamiento de opiniones, yo creo que podríamos pasar ya al siguiente tema, ¿no? Sí, yo creo que sí. Así es. Ahora pues vamos a hablar sobre una película que tiene bastante relación sobre el tema del ser humano, que es la película llamada Gattaca. Y ahora, para los que no la habéis visto, no sepáis de qué trata esta película, Alejandro os va a hacer un resumen. Bien, pues la película empieza con el nacimiento de Vincent, que es un niño, el primer niño de una familia y ha sido concebido por métodos naturales. Sin embargo, para esa época es algo extraño, ya que la mayoría de los niños son concebidos genéticamente porque los modifican para ser de las características que los padres quieran y además que no tengan enfermedades que les puedan lastrar. Eh, Este niño llamado Vincent, su sueño es trabajar en el espacio y para ello tiene que entrar en una empresa llamada Gattaca. El problema es que esta empresa solo contrata a gente genéticamente modificada o lo que ellos llaman válidos y al resto los llaman inválidos. Por lo tanto, no puede trabajar en esa empresa, pero conoce a un válido que se ha quedado en silla de ruedas debido a un accidente de espalda y consigue hacerse pasar por él, conseguir su identidad e entrar en la empresa. Todo se tuerce cuando entran en la empresa y alguien mata al director del programa que iba a cursar él mismo y descubren un pelo suyo en medio de la escena del crimen y por lo tanto se convierte en el principal sospechoso aunque nadie le acaba reconociendo. Finalmente se descubre que su hermano trabaja en la misma empresa y le reta a nadar como hacían en su niñez y siempre ganaba el hermano modificado. Sin embargo, esta vez, como la última vez que lo hicieron, gana el hermano inválido y por tanto consigue ganarse el respeto de su hermano, que hace la vista ciega, o sea, evita delatarle y por tanto consigue subir a la nave, además de con la ayuda del médico que también hace la vista gorda y evita delatarle, ya que su hijo también tenía el mismo problema, que era inválido. Y entonces, gracias a su compasión, consigue entrar en la nave. Y bueno, pues ese sería el resumen de la película, así por encima. Sí. Bueno, Alejandro, muchas gracias por ese resumen tan completo. Ya me he hecho un poco a la idea de la peli, pero lo que me gustaría saber es vuestra opinión acerca de ellas, ya que no estoy seguro de si vérmela o no. Si alguien me puede dar alguna recomendación. Pues la verdad, yo es que te la recomiendo mucho. Yo me he visto esta película
Y el trama de esta película presenta como una distopía de una futura sociedad en la que está presente la manipulación genética y en la actualidad hay indicios sobre esto, hay claros ejemplos de que pueda suceder. Yo te la recomiendo ver, Lucas, para que tengan más conocimiento sobre ese tema y también para los demás espectadores. Sí, la verdad que a mí me parece bastante interesante el tema que trata y no está realmente mal planteada, tal y como han hecho la peli, pero a mí me parece un poco una peli un poco lenta, que en algunos momentos te puede llegar un poco a aburrir y a veces incluso no entender muy bien lo que está pasando. Aún así, yo creo que la idea, la verdad, que está bastante bien. No sé tú, José, qué pensarás de eso, pero yo pienso que en algunos tramos podría ser un poco más dinámica. Sí, la verdad que había varias partes donde a lo mejor uno se puede cansar porque cuenta lo mismo y no sucede la acción demasiado rápido, pero por lo demás, la intención de la película sobre lo que trata, os la recomendamos. Sí, sí, y además también ayuda a prevenir un poco de lo que puede pasar en un futuro si no se gestiona de esa manera eh, este tema del genetismo. Y Pues, nada, pues muchas gracias por esa explicación. Sin duda me la veré, ya que me habéis hecho reflexionar y ese tema he pensado que también es muy interesante. y ahora, para finalizar con el tema de la película Gattaca, vamos a comentar algunas citas que aparecen en la película. La primera sería, nunca entendí por qué mi madre confió más en Dios que en su genetista. Bueno, pues esta cita aparece al principio de la película y quiere indicar que su madre le ha tenido por métodos naturales en vez de ir al genetista y decir cómo quiere que sea su hijo, que es lo que se hacía normalmente en esa época. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, pues yo, si estuviese hablando en esa época, pues entendería que el hijo estuviese enfadado con su madre, por así decirlo, ya que no puede ser tan privilegiado como los demás de no tener, por ejemplo, problemas físicos de salud. Pero, sin embargo, yo creo que yo estaría en la postura de la madre porque si eliges a tu hijo a la carta, como a ti te guste, te cargas lo que es la naturaleza de la vida. Y por eso yo estoy en la postura de la madre de confiar más en Dios que en el genético, en el genetista. Estoy de Sí, acuerdo contigo. además, esta frase, el chico, o sea, no entiende por qué su madre confió en Dios y no en su genetista. En la actualidad, todo el mundo no entendería por qué este chico dijo eso, porque todo el mundo quería ser normal en vez de ser modificado genéticamente. Pero en esa película, como todo el mundo está modificado genéticamente, para el que no lo esté, pues se daría un gran incordio en su vida. Habría bastante desigualdad y por eso se preguntó esta cuestión. Y la verdad que lo veo muy, muy mal por el sentido de, o sea, solo la cuestión de que se plantee que por qué su madre le hizo ser normal, la verdad. Sí, totalmente. Luego, la segunda cita que nos encontramos en la película es ¿por qué ser genéticamente perfecto no garantiza nada? Si queréis explicarlo un poco. Pues sí, o sea, lo que esta frase yo lo entiendo es que, por ejemplo, aunque el chico este no estuvo modificado genéticamente, pudo lograr eh, avanzar, o sea, ser un puesto en la sociedad bastante alto gracias a todo su esfuerzo. Además, porque si este chico, aunque no fue modificado genéticamente, se esforzó demasiado para intentar llegar a lo que quería ser y al final llegó a muy alto. Sí, sobre todo lo que quiere indicar es que realmente, aparte, también importa que seas genéticamente perfecto, pero realmente lo importante es el esfuerzo que tú realizas para obtener algo. Entonces yo creo que ese mensaje es el que quiere transmitir la película, sobre todo en esta frase.
Sí, y a mí además me recuerda a otra cita que escuché, no sé dónde, que decía que un perdedor ambicioso que nunca, que va a llegar más alto un perdedor ambicioso que un vago talentoso. Y por eso yo creo que haciendo una comparación con la gente que está genéticamente adaptada o no, pues hago esa pequeña comparación. Hace un buen ejemplo, Lucas, para darnos a entender esta cita. Y ahora otra cita que queríamos hablar de la película es la siguiente, que dice así: contempla la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? No es solo que podamos alterar a la madre naturaleza. Creo que ella lo quiere así. No sé qué opináis vosotros de esta cita. Yo creo que esto quiere decir que los científicos en ese momento estaban intentando actuar como una especie de dios y además estaban intentando pues como superar a la propia madre naturaleza. Y yo creo que esto es un tema un poco peligroso porque, mm, no sé, yo tengo la sensación de que esto sería un poco como alterar el orden natural de, pues, de todas las cosas y sería un poco, no sé, también aparte generaría muchas desigualdades. Sí, yo No sé qué opino opinas. parecido a ti, ya que si los científicos o la gente que quiere hacer esto se arriesga todo el rato, no sabe las consecuencias que puede llevar eso a cabo y la naturaleza nunca se sabe cómo va a afectar a todas las cosas. Sí, además no podemos alterar la naturaleza porque ¿quién decide quién debe ser modificado o no? ¿Sabes? Porque debe haber algunos que sí lo sean y otros no. La verdad que sería bastante desigual para todos si no podemos alterar la naturaleza porque acabaría en una gran desigualdad, como es la historia de esta película lo que trata. Así es. Y por último, nos encontramos la última cita que dice: solían decir que un niño concebido por amor tenía una mayor probabilidad de ser feliz. Ahora ya nadie lo dice. Bueno, pues esta cita, pues, de la película Gattaca, pues yo quiero interpretar que es porque l- como en esa sociedad ya prácticamente la mayoría de las personas están genéticamente adaptadas y genéticamente creadas, pues ya creo que lo que buscaban entender con esa frase era para la gente que no está genéticamente adaptada, para darles ese cariño extra, para que no se sintiesen menos que las demás personas. Sí, yo creo que también puede ser eso. Y ya para finalizar, me gustaría hablar de otra cita que sería la de que cuando le gana por segunda vez el niño inválido a su hermano, que es más válido que él, ya cuando son mayores, le dice que la primera vez que le había ganado había sido porque había nadado sin pensar en guardar fuerzas para la vuelta. Y yo creo que esto también pone un poco de manifiesto que lo que esta película quiere hacer ver, que es que aunque no tengas las mismas capacidades que otras personas, puedes conseguir grandes cosas solo gracias a tu esfuerzo. Y yo creo que a mí es una de las frases que más me ha gustado de la película. Mm. Sí, o sea, yo también quería resaltar una cita que dice así: desde pequeño llegué a considerarme lo que me consideraban los demás, un enfermo crónico. Yo creo que esto, o sea, lo que quiere reflejar la película con esta frase es que en la actualidad nosotros, ninguno llamaría a alguien enfermo crónico por ser normal, pero ahí sí es normal y la gente le llama porque no es perfecto y no ha sido manipulado genéticamente. Y es lo que quiere reflejar esta película es esto, que para la actualidad somos normales, todos son normales porque no hemos sido manipulados genéticamente. Si en un futuro llega a pasar esto, todos los que fueran normales serían enfermos crónicos. Pasarían de ser normales a enfermos. Me parece muy lamentable que se considere así. Sí, y Mm. además yo creo que si tuviera la oportunidad de saber todas las enfermedades que voy a tener en un futuro
y de qué voy a morir, la verdad es que no estoy muy seguro de que quisiera saberlo. Totalmente. Es una cosa que yo creo que es el azar y la naturaleza lo que tiene que decidir. Pues hemos acabado de hablar sobre la película Gattaca. Espero que os haya quedado bien claro la situación que quiere reflejar esta película y nuestro punto de opinión también sobre este futuro. Y además hemos acabado nuestro podcast de hoy, de este tema del ser humano. Espero que os hayáis disfrutado escuchándonos y que hayáis podido disfrutar de Alejandro y Lucas como ellos han disfrutado de contaros este tema. Así es, la verdad que es un tema a tratar muy, muy bonito y me ha gustado mucho el podcast de hoy. Así que espero veros pronto de nuevo. Sí, encantado de haber estado aquí esta tarde con todos vosotros y nada, esperando el siguiente podcast.